Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Hoy van a escuchar una historia que me pasó en las últimas semanas. Tiempo antes había escuchado hablar de cómo es sentirse cuando estás flotando, cuando todo parece encajar a la perfección y tú nada más estás ahí observando cómo es que suceden estas cosas. Te fusionas con el entorno, no te preocupa nada y sientes una calma y a veces puedes hasta escuchar a tus pensamientos. Hace una semana me fui a mi pueblo por cuestiones personales. Todo se sentía bien en la carretera. Yo manejaba por la carretera del Sol, esa carretera donde no te puedes distraer, donde tienes que estar siempre alerta. Llegó un momento en donde todo parecía que fuera de manera automática, de manera en que ya sabía qué curvas venían, cómo tomarlas, como si llevara toda mi vida manejando por esta carretera, pero tenía mucho que no manejaba en ella. Imagina estar en un auto a más de 140 kilómetros por hora, donde con cualquier error podría acabar con tu vida. Como te lo dije, me sentí flotar por varios minutos, pero no solo flotar, sino cómo sentía, cómo podía hablar conmigo mismo. Me empecé a cuestionar todo, mi realidad, mi vida, el cómo es que estaba ahí, por qué estaba ahí. Pero me pregunté cuántas veces he sentido esa sensación en mi vida, y son muy pocas veces en las que me he sentido con esa calma, y casi siempre es cuando duermo, pero nunca de manera en que pueda sentirme como esa sensación, donde era solo yo con el volante en un camino a más de 140 kilómetros por hora. Realmente es una sensación que ni siquiera puedes explicar, que ni siquiera entiendes cómo es que llegaste a ese punto de estar tan calmado en una situación que para muchos es estresante. Y no todo es sentir esa sensación de alivio. Algunas veces has sentido que estás flotando o que estás en una situación donde no sientes el cuerpo, pero no es por calma, sino que es más bien que te estás muriendo de dolor o que sientes tanto estrés que ni siquiera puedes moverte y solo sientes cómo quieres arrancarte esa parte de tu cuerpo para ya no sentir el dolor. Hace una semana sentí un dolor tan grande que me quería morir en ese momento, tan grande que ni siquiera supe cómo estaba de pie. Si lo único en lo que pensaba era en desmayarme, en sacarme ese diente que hacía que me doliera tanto. Pero también me preguntaba una sola cosa: si esto pienso en este momento, ¿qué me pasará cuando en verdad no pueda hacer nada por aliviar el dolor? ¿Qué tanto llegará a ser mi dolor para que mi mente pueda decir: hazlo, en verdad no vale la pena seguir sintiendo ese dolor? Y no sabes cuántas veces me lo repetí: mátate, mátate, mátate. Eso sería lo mejor para dejar de sentir ese dolor. Hasta empecé a llorar porque no sabía qué hacer para calmar ese maldito dolor. Llegué a un punto donde en mi mente solo estaba la posibilidad de: ahí está el ibuprofeno que se venció hace 4 meses, no te hará daño. Pensando en que me ayudaría, y mágicamente me ayudó. Calmó el dolor enseguida, pero también ocasionó que mi mente se durmiera. Sentía como si flotara, como si todo lo que pensara fuera tan grande que ni siquiera me acuerdo de lo que pasó en realidad. De esas veces en las que tomas un medicamento que parece ser que nada más te duerme. De esas veces en las que no sientes la cabeza, no sientes tu cuerpo. 2 días después solo sentía cansancio, sentía un poco de agruras en mi estómago y me preguntaba por qué eran esos síntomas, hasta que recordé que el ibuprofeno era de 800. Muchas veces solo tomaba de 600, pero ¿qué tanta diferencia hay entre uno y otro? Pues al parecer era demasiada. Como te digo, sentía que me quería morir, pero ¿alguna vez has sentido que ese odio no es hacia lo que te pasó, sino que ese odio fue y es hacia la persona que sientes que te puso en esa situación? Y tengo un odio tan grande en este momento que no sentía que quería hacer algo bueno. De esas veces que solo quieres respuestas, pero más que nada aliviar ese dolor tan grande que sientes en tu cabeza y que muchas veces no sientes que se fuera a terminar en algún momento. Regresando al momento de flotar, muchos dicen que esa sensación es parecida a cuando vas a un parque de diversiones o a cuando vas en una montaña rusa, pero recuerdo que la última vez que fui a una, lo único que sentía es que me quería morir por el gran miedo que le tengo a las alturas, ese miedo tan grande que siempre lo he dicho, ese miedo que parece que en algún momento de todo el trayecto me iba a salir del carrito y parece ser que en algún momento sí me iba a salir del carro. Pero nunca más he sentido que flote en el universo. Algo que quisiera hacer en algún momento de mi vida, sentir que flotas, sentir que tienes una gran calma mientras estás acostado, tú solo o con alguien que quieres.
Por ejemplo, estos últimos días he querido invitar a una chava a salir y siempre que digo que será en este momento, siempre que quiero tratar de hablarle, siempre, pero siempre me pasa algo por la cabeza que me dice: no lo vas a hacer, no lo harás. Y mágicamente mi cabeza gana. Pero les juro que cada vez que la veo siento que en verdad estamos destinados a estar juntos, a quererla en mi vida, como si quisiera estar con ella, conocerla, saber qué es su rutina, saber cómo se llama. Ese ha sido el mayor secreto que he tenido en todo el año que he ido a ese gimnasio. Siempre me pregunto qué pasará cuando le hable, cuando me conteste mi pregunta. ¿Estaré conforme con el resultado? ¿Querrá algo más? ¿Tendré algo de sentimientos hacia mí? ¿Me sentiré a flotar cuando la vea en otro ámbito que no es en el gimnasio? Últimamente he escuchado a Ed Maverick. Quisiera decir que al principio sí lo mandaba a chingar a su madre, y a veces lo sigo haciendo, pero te hace sentir una sensación donde te puedes escuchar todo su último álbum y decir: ¿por qué me identifico tanto con esto si parece que está retratando mi vida en sus canciones? No sé. Me hace sentir como si toda mi vida estuviera tan triste, tan deprimente, pero también me hace sentir que algún día llegará esa persona que me hará sentir tantas cosas, que me hará sentir flotar como aquel día que iba manejando, que no tendré que preocuparme por cuidarla, porque ambos lo haremos. Flotar en el pasto sin ninguna preocupación, sin nada que me haga sentir como alguna vez me he sentido y solo estar existiendo. Pero, ¿qué tiene que ver el existir con el flotar? Pues muchas veces queremos sentir sensaciones que parecen estar fuera de nuestras capacidades o de lo que podemos hacer. Pero, ¿cuántas veces lo hemos sentido sin querer hacerlo? ¿Cuántas veces hemos querido hacer algo sin siquiera entender qué queremos? Y el flotar es más que solo intentarlo. Es despejar tu mente, no preocuparte por lo que te pueda pasar y más que nada sentir ese momento sin tantas preguntas, sin querer tener el control de eso. Y eso es algo que a veces siento que no podemos hacerlo. Aun cuando parece que no podamos controlar esa sensación, espero poder ya solo dejarme llevar por el momento. Dejar que mis pensamientos se apaguen y más que nada disfrutar de esa sensación tan grande que a veces ni siquiera sé cómo es que no la sentimos. Flotar para mí es más que nada sentir una calma tan grande que a veces parece que no la puedo sentir por tantas cosas que tengo en mi cabeza, por tantas cosas que ni siquiera he hecho y que digo, güey, ¿por qué estas personas que conozco y por qué estas personas que veo en redes sociales lo han hecho? Y yo no puedo. Yo me siento estancado, yo me siento aquí sin nada que poder decir: esto es lo que hice. Pero realmente, ¿cuántas veces nos hemos parado a sentir cómo es flotar? ¿Cómo es nada más estar vivo, sin preocuparte, sin preocupaciones algunas sobre qué voy a hacer mañana, qué pasará mañana, qué haré en una hora, cómo es que pagaré esta deuda? Realmente son cosas que quisiera a veces poder sentir y decir: estoy libre, soy más que nada una persona que ya no se agobia por eso. Obviamente, después de comprarte o regalarte o ganarte una moto, hay cosas que dices: esto es libertad. Y muchas veces he visto que la gente cree que andar en moto es una gran libertad. Y te podría decir que sí. Te podría decir que la mitad de todo eso es una gran, pero gran libertad. Pero también la otra mitad de todo esto es la preocupación que te hace sentir. Obviamente he sentido algunas veces que floto, no de alguna manera extraña en la moto, pero también he sentido esa parte en la que te da un terror intenso estar ahí. Ser tú contra varios carros que miden por lo menos unas toneladas y lo único que te defiende a ti de ellos es un casco que parece ser que no va a aguantar un putazo. Pero realmente yo quisiera hacer tantas cosas que me hicieran flotar, sentir tantas veces qué es eso que me puede ayudar a flotar en mi vida. Y creo en mi mente que una de esas podría ser el amor. O simplemente estoy desvariando por algo que debía haber hecho hace más de 6 meses. Creo que es eso, más que nada. No olvides compartir el podcast, seguirlo, para que podamos seguir trayendo más de este tipo de contenido. Moklas te ha hablado.